Es que dice la palabra, ¿verdad?, que iba Jesús camino a Samaria, y yendo camino a Samaria, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Ustedes saben que los leprosos en aquel tiempo tenían que avisar. Esa era la ley, ¿verdad? Y yo supongo que si no avisaban o alguien los reportaban, probablemente los matarían. Y por eso es que ellos obedecían a la ley y tenían que avisar: leproso, leproso, para que la gente que andaba cerca no se les acercara. ¿Cuál era la intención de hacer esto? La intención de hacer esto es no contaminar a personas sanas con la lepra. Entonces, por eso ellos, cuando vieron que el Señor Jesucristo pasaba por ahí, no se le acercaron, porque conocían la ley, sino que de lejos le gritaron: Jesús, Maestro. Ahora escuchen bien, pongan atención al texto bíblico. Le gritaron Maestro. Estos leprosos ya sabían, ya habían identificado que Jesús enseñaba las Escrituras y las enseñaba con poder. Probablemente ellos también habían escuchado algo más, y es que Jesús sanaba a algunas personas. Y por eso es que lo llamaban, le gritaban: Jesús, Maestro. Fíjense bien cómo le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Al pedir ellos que tenga el Señor Jesucristo misericordia de ellos, ellos están reconociendo que el Señor Jesucristo tiene cierta autoridad. Ellos ya habían escuchado que el Señor Jesucristo tenía autoridad para echar demonios, para levantar paralíticos. Así es que dijeron: vamos a pedirle al Señor Jesucristo que tenga misericordia de nosotros. El versículo 14 dice: cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Pongan atención en esto, hermanos. Con mucha frecuencia nosotros le pedimos al Señor guía en nuestras vidas y queremos que el Señor nos ponga un mapa, un plan de cómo va a solucionar nuestros problemas. Queremos que el Señor, dime a qué escuela voy a ir y qué voy a estudiar. Y queremos que el Señor nos dibuje: mira, primero vas a salir de la high school y después vas a aplicar en esta escuela y no te van a aceptar, pero no te preocupes porque vas a aplicar en esta y aquí sí te van a aceptar. Y de aquí vas a estudiar para ser abogado. Y cuando estés estudiando abogado vas a reprobar estas materias y vas a pasar estas. Y queremos todo un plan, que el Señor nos detalle un plan. Cuando el Señor no funciona de esa manera. Fíjense bien cómo actúa el Señor. Dice, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. No les dijo: vengan aquí, los voy a tocar, como hizo con otras personas. La instrucción que el Señor les estaba dando a los leprosos, de alguna manera era una instrucción sin sentido. No tenía sentido que yo le pida al Señor que me sane y me dice: ve y muéstrate al pastor, muéstrate a los sacerdotes de la sinagoga. Pues ¿para qué? Si yo lo que quiero es que tú me sanes, Señor. Pero encontramos otro detalle muy importante: que los leprosos obedecieron. Uno de los grandes problemas que tiene este país es que no queremos obedecer. Fíjense bien, olvídese de no obedecer al gobierno, olvídese de no obedecer a su papá, a su mamá, a lo que usted quiera, a sus hermanos. No queremos obedecer las leyes divinas, que retamos a Dios mismo. Lo retamos a decirle: Señor, tú me mandaste un hijo, yo no quiero hijo. Y como no quiero un hijo y yo quiero seguir viviendo la vida loca, entonces lo voy a matar porque yo no lo quiero. Y entonces retamos al Señor constantemente en las reglas y leyes divinas. Lo queremos retar. Ahora, hermanos, nosotros nos debe de quedar bien claro, clarísimo, que aun cuando yo rete al Señor en las reglas y leyes divinas y el Señor no actúe inmediatamente en mi vida, quiere decir que yo gané.
No, de ninguna manera. Recuerden esto, por favor. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Dios es eterno. Para Dios el tiempo no le afecta. Dios puede esperar hasta que tú llegues al juicio cuando entregues el cuerpo. Y ahí es donde probablemente te va a declarar culpable si no te arrepentiste antes. Así es que no creas que porque el Señor es paciente para enviar su castigo, quiere decir que tú estás bien o que tú ganaste. No, no se ve de esa manera. Sino fíjense la cuestión con los leprosos. Los leprosos vienen a Él y le dicen: ten misericordia de nosotros. El Señor les da la orden que no tiene sentido y ellos obedecen. Ellos obedecen. Aún los 10 no salieron con que: ay, es que yo no quiero ir a ver a los sacerdotes. Nunca han hecho nada por mí. ¿Desde cuándo ellos saben que soy leproso? ¿A qué voy a ir? Sino que deciden ir. ¿Por qué, hermanos? Porque van por fe. Van por fe. Esto de la fe, hermanos, es un tema súper polemizado el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos dicen que los jóvenes hoy en día, los millenniums, que les dicen es que le dicen a uno con un aire de grandeza: yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Eso de cosas de Dios son para las personas que no saben, los que son tontitos aquí de la cabeza, dice. Porque ya la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Y yo me pregunto, ¿verdaderamente? ¿Verdaderamente la ciencia ha demostrado que Dios no existe? Sigue habiendo cosas que la ciencia no puede explicar. Sin embargo, creemos que porque los científicos que llamamos hoy en día son capaces de explicar ciertos fenómenos, entonces por eso Dios no existe. Fíjese bien, de explicar. Yo nunca dije de reproducir. ¿Usted ha escuchado que Rusia o Alemania hayan podido manejar un tornado y que lo mandaron a destruir América? No. ¿Han escuchado que pudieron producir un eclipse solar? No. Sin embargo, los científicos nos dicen: oh, es que el eclipse solar se da porque se mueven los planetas y el sol queda. Eso es la explicación de qué sucede. No me puedes decir, con eso no me puedes decir que Dios no existe. Tú me puedes decir que Dios no existe cuando tú eres capaz de duplicar lo que Dios hace. Pero no somos capaces, no son capaces. Es que el problema que tenemos hoy en día es un gran problema de obediencia en los Estados Unidos. Y me atrevería a decir que es a nivel mundial. Ustedes están viendo, nosotros en los Estados Unidos, aquí los que estamos viendo aquí, estamos viendo que hay un problema ahorita muy grave con la inmigración. Y es importante que nosotros toquemos estos temas. ¿Por qué el problema de la inmigración? Desde mi punto de vista, quiero aclarar bien. Creo que es un problema muy grave. Número uno, el problema que los Estados Unidos están enfrentando se dio generado por los mismos Estados Unidos. Cuando empezaron a que la ley del aborto y que las mujeres podían abortar, se quedaron sin niños. Se quedaron sin niños. Aunado esto con la Segunda Guerra Mundial, donde murieron casi todos los jóvenes que había en aquel entonces, se quedó un periodo grande sin niños. Entonces, el país continuó. Llegaron al momento en que dijeron: oye, necesitamos trabajadores. Sí, pero no tenemos porque los ciudadanos se nos murieron en la guerra y los otros, las mamás, los mataron en los vientres. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí tenemos a los mexicanitos. Necesitan trabajo, tráetelos de braceros. Así fue como empezó todo. Y que vengan a trabajar acá y que trabajen y que vayan y que vengan. El problema ellos solitos lo generaron. Ellos solitos lo generaron. Ahora, ¿aprendieron del problema? No. En lugar de empezar a tener nuevamente una población, pusieron las leyes más fáciles para que las mujeres puedan abortar con la mayor facilidad, al punto de que el gobierno invierte billones de dólares en los abortos. El gobierno, no la mujer, no la familia.
Y entonces ahora eso que está produciendo, que no hay suficientes manos trabajar. Y en otros países donde no se detuvo la reproducción, ahora tienen muchas personas que necesitan trabajar y se quieren venir a trabajar aquí. Ahora, el problema que yo veo no es necesariamente que los Estados Unidos no los reciba para trabajar. El problema que yo veo es que no hay un orden. O sea, yo estoy de acuerdo que vengan, necesitan trabajo, vamos a traerlos, vamos a buscarles trabajo y que se pongan a trabajar. Qué bueno, necesitamos los trabajadores. ¿Cuál es el problema entonces? Que necesitamos saber qué personas vienen. Que necesitamos ver que sean personas que vienen a trabajar, no personas que vienen a buscar, a hacer drogas y a asesinar y a matar. ¿Por qué digo eso? Porque Europa, Inglaterra está viviendo eso. Ahorita mi prima, ella trabaja en el consulado mexicano en Inglaterra y acaba de poner que en la estación del metro donde ella se sale, en menos de una semana han apuñalado a 2 personas. ¿Quiénes? Los inmigrantes que van de África y que van de Irak y que van de Afganistán y que todos esos que son musulmanes. Por eso es que los países tienen que tener cuidado con la inmigración. Esto de la inmigración es algo similar a poner un ejemplo entre tu casa y un país. A tu casa, ¿tú a quién invitas? A las personas que tú quieres dejar pasar, ¿verdad? Tú los seleccionas. ¿Cómo? A través de la amistad. Entonces a él yo lo puedo invitar y sé que no me va a robar, sé que no me va a hacer esto, entonces lo puedo invitar a mi casa de igual manera a este país. Bueno, eso es a través de la obediencia. Las personas están desobedeciendo a Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Los leprosos deciden no desobedecer a Dios y actúan por fe. Actúan por fe. Dicen, si el maestro a quien ya reconocieron que tiene poder, Jesús, el maestro, nos dijo que vayamos, pues vamos, porque Él tiene poder. ¿Cómo sabemos que tiene poder? Porque ya lo había demostrado. Entonces vamos, y con el simple hecho de haber obedecido, porque si notan el texto, los leprosos no habían llegado a ver a los sacerdotes. Apenas iban y en el camino fueron limpiados. ¿Por qué creen que sucedió esto? Dato curioso. Porque si hubieran llegado a ver al sacerdote, entonces ¿quién hubiera creído que lo sanó? El sacerdote y no Jesús. El sacerdote, sí, yo oré por ellos y yo les impuse las manos y se sanaron. No, dice el Señor, no. Primero ellos demostraron fe y después actuó Dios. ¿Cómo va a actuar Dios en tu vida? Tienes que actuar por fe a través de la obediencia. Tenemos que actuar por fe a través de la obediencia. Si yo no soy obediente en creerle al Señor cuando me dice no mates porque si matas estás quebrantando la ley y pecas, y yo mato, me van a meter a la cárcel. En los Estados Unidos probablemente hasta vas a terminar ejecutado con una inyección letal. Si yo no le creo, si me dice el Señor no robes, si yo voy y robo, no le creo. Si el Señor me dice y me dice y me dice y tenemos los 10 mandamientos para eso, pero yo no le creo, obviamente estoy violando su ley. Y no le estoy diciendo, hermano, que nosotros somos salvos por la ley. Es muy claro que no somos salvos a través del Señor Jesucristo. Yo estoy hablando del comportamiento social. Y si yo no le creo a Dios, entonces ¿voy a obtener el milagro? Eso es lo que el meollo. Fíjense bien cómo los leprosos actuaron. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El texto nunca nos dice que ellos tuvieron duda. Ellos le creyeron a Dios. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida? Bueno, si el Señor me dice que no me va a dejar de sin alimento y mi compañía está por quebrar, mi compañía está por cerrar, hermanos, y yo se los puedo testificar, yo estoy en ese momento de esa vida, en este momento. La compañía ya perdió todos los contratos, no hay ni un más contrato, se acabaron.
El viernes acabé la última unidad que se entregó, se va a mandar el lunes o el martes, no hay más trabajo para nosotros. Ya no hay más contratos. Y yo estoy... No, ¿por qué? No les voy a mentir, de vez en cuando sí me pongo nervioso, pero no me estoy comiendo las uñas. Porque simple y sencillamente, fíjense bien cómo debe de actuar uno cuando uno tiene fe. Me acuerdo, Señor, ¿cómo fue que yo llegué a este trabajo? Porque yo no conocía a nadie, nadie me recomendó a la compañía, yo no conocía, incluso recuerdan que les platiqué que a mí me dijeron que ni me iban a contratar porque esa compañía nada más contrataba a puros americanos, pura gente blanca, que ni me iban a contratar. Y el Señor me fue abriendo las puertas. Primero me dieron la oportunidad de la entrevista, del examen. Después me contrataron como ensamblador. Y después me dieron un ascenso, y me fueron dando ascensos. ¿Quién me los dio? Dios. Entonces cuando se vienen momentos como estos, y Satanás le juega a uno trucos, hermanos, quiero que sepan, Satanás le juega a unos trucos. No, ya no estás joven, ya estás viejo, ya no te van a contratar porque estás viejo. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, cuando yo llegué a este país, igual yo no conocía a nadie, nadie me creía que yo tenía estudios, todos me tiraban de a loco. Entonces ahora Satanás me quiere jugar la misma jugada. No, ya no te van a contratar, si pierdes este trabajo, olvídate. No, entonces me acuerdo que el que hizo el milagro es mi Señor. Y por fe digo, Señor, aunque esta compañía cierre, el alimento no va a faltar en mi mesa. El techo no va a faltar. ¿Por qué? Porque tú lo has prometido. Porque tú lo has prometido. Aquí les voy a contestar la pregunta que les hice. Que me hicieron a mí. ¿Cómo sé yo, ahora que hice el examen para pastor, cómo sé yo que lo que dice la Biblia es verdad, que la Biblia es verdad? ¿Cómo lo sé? ¿Se acuerdan? Porque tiene promesas, ¿verdad? Tiene profecías que se han cumplido. Y entonces, si lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido, puedo creer que lo que dice acerca del futuro se va a cumplir. Entonces la Biblia le puedo creer que es verdadera. Es que en lugar de que yo esté comiéndome las uñas, lo único que tengo que hacer es ponerme en mis rodillas y recordar, decir a mi Señor en oración, platicar con Él. Señor, yo me acuerdo cuando tú me diste este trabajo y sacaste a mi familia adelante a través de este trabajo. Ahora estoy enfrentando estos tiempos. Demuéstrame, Señor, nuevamente que no estoy solo. Confío en ti. ¿Y qué hago? Empiezo a caminar como los leprosos. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, hacia el Señor. Porque Él me dice, sigue avanzando, que no estás solo. Sigue avanzando, que no estás solo. Resulta que los leprosos son sanados. A mí me dio el trabajo, me contestó. Pero vamos al punto de la historia, hermanos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, versículo 15, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ay, hermanos, qué hermoso es cuando uno reconoce que el Señor ha actuado en su vida. ¿Y qué hizo el leproso? Dice, ¡wow! Mi carne ya no se me está cayendo. Las llagas ya no me están supurando. ¿Qué me pasó? ¿No se paró ahí atónito a preguntarse qué le había pasado? ¿Se dan cuenta? Eso es la fe. Ellos reconocieron inmediatamente quién había hecho el milagro en sus vidas. Hermano, ¿cuántas veces tú has tenido un milagro en tu vida y no le quieres dar gloria a Dios? No, es que de casualidad, no, es que de chiripada, y no, y es que. Y dice que el leproso inmediatamente dice, esto vino de Dios. Y esto vino del Maestro Jesucristo. No dijo, esto es una explicación científica porque el sol y los rayos infrarrojos. Y no. Inmediatamente lo relacionó. Esto es una bendición de Jesús. Esto es una bendición de Jesús.
¿Y qué hizo, hermanos? Fíjense bien, eso es lo más importante. Dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermanos, no le habló por teléfono a la hermana Sofi. Hermana, ¿qué crees? Que el Señor me acaba de hacer este secreto. Pero no le cuentes a nadie, hermana. No. Dice, volvió gritando a gran voz, dándole gloria a Dios. Oh, pero nosotros, van a decir que soy un extremista, que soy esto y que no creo en la ciencia y todos me van a hacer burla. No, pues mejor, gracias Señor, gracias porque me hiciste el milagro. Pero aquí queda entre tú y yo, ¿ok? Y queda entre tú y yo. No, hermanos. El leproso dice que salió gritando a gran voz. Gritando, dándole gloria a Dios. Aleluya, estoy salvo. ¿Verdad? Aleluya, el Señor me dio un empleo. Aleluya, mi hija está sana. Aleluya, mi hijo salió del problema en el que estaba. Aleluya esto, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. La mejor demostración que nosotros podemos tener de agradecimiento es dar gracias. Con mucha frecuencia yo veo personas, y sobre todo una juventud, que no sabe decir gracias. No sabe decir gracias. Hemos estado cuidando a unos niños y he estado tratando con otros niños ahora en los clubes bíblicos. Y no puedo decir que este es un fenómeno nada más de los americanos, hermanos. Es un fenómeno de hispanos y voy a decir de todos los niños casi con los que he tratado. Allá en el club bíblico son puros niños hispanos. Se mezclan unos que otros americanitos que llegan, pero la mayoría son hispanos. Y uno les cuenta la historia bíblica y juega con ellos y tienen el gran tiempo, están contentos, no es que estén enojados. Les da uno el juguito y las galletas o los chips, lo que uno lleve para ellos, y lo agarran y se voltean y se van. Ninguno siquiera le ve a los ojos y le dice uno gracias, o que se volteen y le digan gracias, no. ¿Por qué? Eso no es un error de los niños, hermano. Es un error de los papás que no hemos enseñado a nuestros hijos a decir gracias. Déjeme decirle que cuando nosotros le enseñamos esto a nuestros hijos, a no decir gracias, nosotros les estamos causando un problema a ellos. No porque la sociedad los vaya a rechazar, que probablemente una que otra persona se los haga saber que están haciendo mal el no dar gracias, pero porque nunca van a poder ser agradecidos para con Dios. Porque no saben ser agradecidos, no se los enseñamos. ¿Verdad? No les enseñamos ni siquiera a decir gracias. Ahora, el decir gracias es un reflejo de nuestro sentimiento de agradecimiento. Les voy a poner un ejemplo real. Mi papá tuvo a sus dos primeros hijos, mi hermano Guillermo y mi hermana Minerva. Y ellos ya no planeaban tener más hijos. Yo me colé y luego se coló mi hermana Norma, ¿verdad? Fuimos los colados. Los no planeados, vamos a decirles así, ¿verdad? Pero bueno, entonces a los primeros dos, como eran los únicos dos que planeaban tener, entonces las entradas económicas eran bastantes y suficientes para dos niños. Entonces, habían planeado que iban a tomar clases de inglés, clases de natación, ustedes nómbrenle, todos los grandes planes que tiene uno para los hijos, ¿verdad? Pero entonces llega el colado de Edgar. Pues ahora tenemos que dividir el dinero entre tres en lugar de... No, pues ya no les va a alcanzar para las clases. Bueno, y luego llega la colada de mi hermana Norma. Pues ya no nos alcanza ni siquiera para el dentista. Y resulta que todos en la casa tenemos los dientes chuecos. No, pues vamos a hacer un esfuerzo y vamos a llevar primero a Memo. Ok, ya llevan a Memo y habla con el ortodoncista. Y sí, mire, le vamos a hacer un plan. Si hoy es caro el ortodoncista en Estados Unidos, me acuerdo uno de los tratamientos de los hijos, no me acuerdo de cuál, salió como en $6,000. Bueno, el hermano sabe, también ya ha pagado algunos, ¿verdad? $6,000, no sé cuánto. En aquel entonces en México era un dineral, era muchísimo dinero. Y le dice el ortodoncista a mi papá, dice, oiga, dice, ¿y es su único hijo? Le dice, no, tengo una hija, dice, pero
no me va a alcanzar para pagarle. No, dice, ¿cómo cree? No vaya. A ver, tráigala. No, dice, su hijita tiene los dientes muy chuecos, no la puede dejar así. Y es mujercita, dice, mejor la veamos de arreglar a ella en lugar de al niño. Dice, papá, no, pero ese es el primero. Bueno, dice, mira, vamos a hacer una cosa. Le voy a hacer un muy buen descuento para que pueda hacer la niña. No, doctor, pero es que mire, no, dicen, le voy a hacer un muy buen descuento. Le hizo un descuento casi del 80% para que pudieran tratar a mi hermana Minerva. Y pudieron empezar a tratar a mi hermana Minerva y trataron a los dos. Mi papá en agradecimiento, fíjense bien, no nada más dijo, gracias doctor, usted es una persona muy amable, gracias y gracias, no. A partir de ese momento, cada año mi papá tenía un amigo que era panadero. Y cada año, el día de Reyes, su amigo hacía roscas de Reyes muchísimas. Y mi papá le ordenaba tres roscas de Reyes. Una para mi abuelita materna, una para nosotros y una para el ortodoncista. Yo todavía tenía como 17 años y todavía me tocó ir a llevarle roscas cada año al ortodoncista. ¿De qué? Con una nota de gracias por haber atendido a mi hija. Eso era una demostración verdadera de agradecimiento, de lo cual yo aprendí. Ahora, no tomen el ejemplo literal, en el sentido de que yo les estoy diciendo que ustedes tienen que gastar económicamente en alguien. No, es suficiente con que ustedes anoten en una tarjetita y le digan, yo me acuerdo cuando tú hiciste por mí y seguido oro por ti, lo tengo presente, gracias, y se la mandas. Eso es demostrar agradecimiento. Cuando tú te pones a orar y dices, yo me acuerdo de tal persona, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo del otro, gracias, gracias, gracias Señor. Este leproso fue el único que regresó. Pero fíjense lo que nos dice el texto, la palabra del Señor. ¿Qué dice? Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Hermanos, las personas no se inclinan ante los pies de nadie, y menos los judíos, solamente ante los pies de Dios. Y este se inclina a los pies de Jesucristo, lo había reconocido. Era su símbolo de agradecimiento. Se postra a sus pies y le da gracias. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? No hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, el hecho de que el leproso regresó y se postró a los pies del Señor Jesucristo fue cuando él plenamente estaba reconociendo que Jesucristo era Dios mismo. Porque él era el único que lo podía haber sanado de la lepra. Nadie podía sanar de la lepra, nadie. De lepra morían. Y él había sido sanado. Y regresa en agradecimiento y se postra a sus pies, reconociendo que Jesús, el Dios Todopoderoso, lo había sanado. Y por darle gracias, fíjense bien lo que ganó: la vida eterna. El leproso ganó doble. Ganó la vida eterna y ser sanado. ¿Qué ganaron los otros 9? Solamente ser sanados. No ganaron la vida eterna. Hay un premio en ser agradecido. En este mes del agradecimiento y en este jueves, yo te invito a que tú te pongas a meditar en todas las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida y le des gracias. Que des gracias porque has tenido un papá, una mamá, aunque si los ves o no los ves, no sé. Si estás de pleito con ellos, no lo sé.
Pero gracias a ellos estás en esta tierra, tienes vida. Sean agradecidos por eso. Seamos agradecidos por aquellos amigos que han sido verdaderos amigos, que no nos han abandonado. Seamos agradecidos para con Dios, que ha sido tan tolerante con nosotros. No se olvide que todo lo que tenemos y todo lo que somos es solamente gracias a Dios. Sea agradecido con su esposo o con su esposa. Miren, algunas veces, fíjense, yo ahorita tengo algunas ocasiones. Nosotros, porque tenemos a la pareja, al esposo o a la esposa junto, lo damos por hecho. Y no la valoramos o no lo valoramos y los tratamos muy mal, porque yo he visto los dos casos, donde las mujeres tratan muy mal al esposo y he visto los casos donde el esposo trata muy mal a la mujer. Y fíjense que eso no es bíblico. La Biblia dice que amemos a nuestras parejas. Amarla es tener cuidado uno del otro. Pero bueno, hermano, sea agradecido. Mire, esa persona que está junto a ti, si es su esposo, él provee para usted. Él trabaja para que usted no le falte. Si es su esposa, yo lo veo con mi esposa, hermano. Yo me quejo de que trabajo, según yo, 10, 12 horas diarias en el trabajo. Pero cuando yo me voy al poquito rato, ella ya me está texteando. Quiere decir que ya se levantó. Y luego llego y que ya hizo la limpieza. Bueno, a veces me hace sentir tan mal, hermanos, tan mal, les soy honesto. Que llego del trabajo, ya hizo la limpieza, ya hizo la comida, ya fue a ver a los niños para ver si no les faltaba nada, fue de compras y ya hasta cortó el pasto de enfrente. Y yo digo, wow, tengo que ser agradecido por la mujer que Dios me dio, al igual que tengo que ser agradecido por el esposo que Dios le ha dado a ustedes, a las mujeres. Seamos agradecidos por Dios en todo y por todo, porque Dios es tolerante y nos ama sobre todo. Nos ama tanto que dio a su Hijo amado para que muriera por nosotros y pudiéramos gozar de vida eterna. Oremos. Señor, gracias te doy nuevamente, Padre, por este mensaje que nos has dado de agradecimiento. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos para contigo y como reflejo con aquellas personas que están alrededor nuestro y que han sido bendición en nuestras vidas. Que ellos puedan ver a través de nuestro testimonio tu amor, Señor. Que te puedan conocer como un Dios de amor a través de nosotros y no como un Dios de enojo o de presunción o de vanagloria. Que nos identifiquen con un Dios todopoderoso, benigno y lleno de amor. Gracias, Padre, te doy en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.